estoy muy contenta porque el día de hoy me encuentro platicando con Daniel Humera, quien junto con Inmaculata de Vivo nos presentan este nuevo libro, Biología de la Gentileza. En este libro, tú e Inmaculata relacionan la ciencia y la conciencia bajo un enfoque revolucionario para la salud, el bienestar y pues sí, la conciencia plena como tal. Platícame un poco al respecto. Bueno, con la profesora de Vivo ha sido un encuentro, yo creo, mágico, porque ella es una de las genetistas del cáncer más importante que tenemos en el mundo. Es una profesora de Harvard y estaba investigando sobre el impacto de algunos valores en la calidad de nuestra vida. Y surgió la idea de profundizar el trabajo sobre la gentileza y de medir el impacto genético de la gentileza. Y entonces fueron estudiadas un grupo de mujeres, un grupo piloto de mujeres para 4 años, y dando a ese grupo una práctica diaria basada en la gentileza. Y al final de los 4 años, efectivamente, sí, la ciencia puede medir el impacto de la gentileza en nuestros genes, en nuestros telómeros, que son las partes terminales de nuestros cromosomas que miden, la ciencia lo utiliza como biomarcadores de longevidad. En pocas palabras, las personas gentiles viven más, esta es ciencia, y se enferman menos, porque la gentileza es un medicamento natural que tiene un fuerte impacto genético. Entonces, a partir de allí, nuestra colaboración fue basada en una biología de valores, básicamente. O sea, medir como valores como gratitud, gentileza, impactan en la calidad de nuestra vida y establecer básicamente un puente entre ciencia y espiritualidad, ciencia y conciencia. Básicamente hemos restituido a la ciencia un corazón y a la espiritualidad un cerebro. Justamente me acabas de responder la pregunta que te iba a hacer, que, ¿qué es la biología de la gentileza y cómo nos ayuda nuestro ADN de acuerdo a la ciencia? Ya me respondiste un poquito, entonces ya vamos a dejar a un lado esta pregunta. Hablemos un poquito acerca de la meditación, la musicoterapia y todas estas actitudes positivas que también hiciste mención. No hablan en el libro también mucho este contacto con la naturaleza, ¿no? Que son prácticas que nos ayudan a protegernos, sobre todo a proteger la genética. Ya hablaste un poco de los telómeros. Estos, ¿cómo podemos ayudar a intentar que vaya siendo poco a poco el desgaste de los telómeros? Y lo que hace un momento mencioné, ayudan, ¿qué más nos puede ayudar? Mira, nuestro estilo de vida es muy alterado, inflama constantemente la alimentación que tenemos, las relaciones tóxicas, la performance que nuestra sociedad requiere constantemente. Y estamos inflamados a nivel emocional, cada día nos nutrimos, ¿no? De rabia, de rencor, de resentimiento, de culpa, de impotencia, de ansiedad. Son emociones muy comunes. Estas emociones inflaman nuestro cuerpo y aceleran los procesos de envejecimiento, ¿no? Entonces reducen los telómeros. Entonces en el libro hemos compartido con las personas las más eficaces estrategias, o sea, un sistema transversal, integrado, de estrategias sencillas que tengan pero un profundo impacto a nivel de bienestar, de salud, de calidad de vida en general. Y adentro de estas estrategias hay el contacto con la naturaleza. ¿Sabes? Si tú vives en un lugar donde no tienes a menos de 250 metros un parque, por ejemplo, la incidencia de mortalidad o de enfermedades crónicas como cáncer y Alzheimer aumenta del 13%. Nosotros necesitamos el elemento natural en nuestras casas o cerca de nuestra casa. Es un elemento muy conectado con la salud. Y entonces en el libro explicamos cómo utilizar el elemento naturaleza en nuestras vidas, cómo salir y pasear en la naturaleza, cuánto es el tiempo necesario, cómo introducir el elemento naturaleza en las escuelas para reducir la agresividad o la dispersión o la hiperactividad o el déficit de atención. O sea, la naturaleza es otro medicamento muy importante. En Biología de la Gentileza, en ese libro, nosotros explicamos un acercamiento, como dije antes, transversal. Pequeñas cosas en áreas fundamentales de nuestra vida, por ejemplo, en las relaciones, en la alimentación, en el movimiento físico, son 6.
Una de estas es la naturaleza, el contacto con la naturaleza, introduciendo sea el verde en nuestras casas y sea creando espacios rituales diarios de contacto con el verde. Quiero abrir y cerrar una paréntesis respecto a la biología de los valores, a la biología de la gentileza. Nosotros hemos crecido en un contexto educativo y social que, conscientemente o no, nos ha transmitido la idea de que la evolución y la sobrevivencia en este planeta se basa sobre un principio de competición. Muchas veces justificamos la violencia como principio de autoafirmación, no solo una violencia física, incluso una violencia económica, psicológica. Y el libro demuestra exactamente el contrario, que la estrategia mejor para poder sobrevivir en el planeta se basa sobre dinámicas de gentileza, de inclusión, de gratitud, de empatía, de compasión. Y tenemos datos científicos que dicen que el principio que regula la vida no es la competición, es la interconexión y la interdependencia entre todas las formas de vida. Y nos ayuda el libro a desarrollar las estrategias para potenciar esta capacidad. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención y creo que me detuve en esa parte del perdón y la gratitud, porque es un tema, pues, vamos, para perdonar es difícil. Y bien lo dices, voy a rescatar un pequeño texto que dice que perdonar no significa olvidar, no significa borrar de la memoria lo sucedido, sino tener presente lo que pasó y comprender lo que nos enseñó. Yo me quedé, la verdad, pensando, dije, ¿cuántas cosas, o sea, nos hacen o hacemos y no sabemos pedir disculpas, no sabemos perdonar realmente? Porque ahí se queda, o sea, decimos: "Sí, sí, ya te perdoné", pero realmente ahí sigue, ¿no? Ese el coraje, el rencor, no sé, todos los sentimientos que esto conlleva. En este sentido, la ciencia, en base a sus investigaciones, ¿qué ha descubierto? ¿Cómo nos afecta en la salud física y psicológica? Enormemente. El perdón es otra medicina natural potentísima. Primero de todo, un proceso de perdón bien hecho, y es necesario explicar cómo se hace, en el libro explicamos, estimula básicamente tres áreas del cerebro, el precunio, el parietal lateral y el lóbulo prefrontal, que entre las otras cualidades nos sirven para cambiar perspectiva, ponernos en lugar del otro para poder entender mejor sus razones, desarrollar una empatía madura y percibir los problemas como recursos. Ya esto es potentísimo. Después han aplicado algunos protocolos de perdón a las personas que tenían un trauma fuerte, básicamente a las personas militares, exmilitares del ejército, para poder recontextualizar, redefinir lo que habían vivido y liberarse del trauma. Y ha sido profundamente impactante. Y además han aplicado protocolos de perdón para mejorar las actividades coronáricas del sistema cardiocirculatorio. O sea, el perdón efectivamente reduce muchísimo el estrés, permite a nuestra reserva cognitiva, a nuestro cerebro de funcionar mejor, de restablecer las redes neuronales conectadas con la felicidad y sobre todo con una dimensión de paz, de integración de todo lo que ha sido del pasado. Y entonces, pero como tú decías antes, justamente necesitamos comprender bien qué es perdonar, ¿no? Porque mucha gente cree que perdonar es justificar lo que ha pasado, o simplemente olvidar lo que ha pasado o no reaccionar. Y el perdón no es nada de todo esto, es comprender cuál ha sido la raíz de la angustia de la otra persona, de la violencia de la otra persona. No es justificar, pero es redefinir, ser capaz de, a partir de lo que ha sucedido, maturar virtudes como paciencia, lucidez, constancia, centramiento, conciencia. Y a partir de esto entrar en una dimensión mucho más satisfactoria de nuestra existencia, de nuestra vida. Hay protocolos de perdón, hay pasajes muy sencillos, muy puntuales, que nos permiten experimentar la sensación de liberación, de liviandad, de entusiasmo, recuperar todo esto de la vida. El perdón realmente es una herramienta personal y social de fundamental importancia si queremos aumentar la calidad de nuestra vida. Y en el libro explicamos cómo hacer esto y cómo redefinirse y redefinir la experiencia, la idea del perdón. Nosotros, solo quiero compartir esto, hemos aplicado estos protocolos para acompañar a las personas al final de la vida, lo hemos introducido en cárceles, en escuelas, entonces sí que hemos tocado con mano el poder transformador
de esa medicina natural, que es el perdón. Sí, y bien, ahora también esto me lleva hacia la parte de la felicidad, ¿no? Y el optimismo, que si bien este es uno de los factores no biológicos, intervienen también en los mecanismos de la longevidad. El optimismo, mira, el optimismo, no tenemos excusas. El optimismo es predeterminado genéticamente solo por el 24%. La otra parte es un músculo que podemos entrenar en el gimnasio de la vida todos los días. Pero el optimismo es la capacidad de nuestra mente de seleccionar las informaciones mejorativas. No significa negar lo negativo, significa ser selectivos. Esto es muy importante y es posible desarrollar esta calidad que nos permite ser mejores líderes, mejores personas, ser capaces de afrontar y transformar las situaciones difíciles y transformar los problemas en recursos. Son factores, como hemos dicho, genéticos, pero es posible, en parte, mínima parte genético, pero es posible entrenar el optimismo, cambiar el mindset, cambiar el sistema que tenemos en la mente y ser individuos más adaptos no solo a sobrevivir, sino a transformar las situaciones que vivimos. Y lo mismo pasa con la felicidad. ¿Sabes? Nosotros, yo creía, cuando tenía 15 años, creía que ser feliz y libre eh, era un poco hacer lo que me daba la gana, lo que me pasaba en la cabeza, instintualmente. Con el tiempo me he dado cuenta que la libertad y la felicidad son hijas de un profundo discernimiento, de una profunda disciplina, de una profunda autoescucha, de la capacidad que tenemos de no ser el producto de reactividades, de mecanismos de compensación. La mayoría de las personas actúan como actúan porque se sienten solas, porque necesitan seguridad, porque tienen la sensación de no valer, de que le falta algo a alguien. Y la mayoría de nuestras relaciones son dinámicas de compensación de todo esto, no son libres elecciones. Es posible todavía encontrar una dimensión de integridad, de felicidad intrínseca en el simple hecho de existir. La meditación juega un rol fundamental en todo esto. Y entonces en el libro explicamos los caminos, los senderos que se pueden cumplir para llegar a una sensación de integridad y elegir, decidir comportarse, no porque te falta algo, porque intentas ser feliz, sino porque eres feliz. Y tu elección, una pareja, por ejemplo, no es una expresión o la proyección de tu necesidad, por ejemplo, de ser estable, de tener seguridad, de tener un apoyo, de no tener miedo. Al revés, es una expresión de tu libertad, de tu integridad, la capacidad de elegir libremente una persona, no porque dependes de ella, sino porque expresas a través de ella tu nivel de conciencia. ¿Estás de acuerdo que nosotros no nos permitimos demostrar lo que sentimos? No queremos permitir que las personas vean nuestras debilidades o los conflictos que tenemos por el miedo a sentirnos ya expuestos a ser heridos o a ser abandonados, ¿no? Entonces, aquí en eso, ¿cómo podemos cambiar pues, este chip? Bueno, hay un recorrido que es un recorrido de conciencia. Lo primero es desarrollar las herramientas para poder comprender nuestras dinámicas interiores. ¿Qué es lo que me mueve en la vida? Cuando yo miro a una persona o tengo que elegir una pareja, hay muchos factores. Por ejemplo, cuando comienza una relación de pareja, lo primero, la primera conciencia que tenemos que tener es que estamos adentro de un estado alterado de conciencia. El enamoramiento es un estado alterado de conciencia. Son las mismas neuronas, neuromoduladores de las drogas, las mismas, dopamina, noradrenalina, las mismas. Y este efecto dura de 6 a 48 meses. Después, esta biología del enamoramiento cesa de existir. Y tú te desenamoras de la persona, entre comillas. Y allí o comienzan las hormonas del amor, los citochina, por ejemplo, las hormonas de cuidar, de proyectar, de los valores, de la seguridad, de la familia. O una persona dice simplemente no te amo más, pero no es que no me amas más, es que nunca me has amado. Te has enamorado de mí y el enamoramiento es una proyección de deseos, de necesidades, muchas veces inconscientes, ¿no? De ser amado, aceptado, acogido, reconocido. Nuestra vida es esta, se basa la mayoría de las veces sobre dinámicas inconscientes. La otra persona es un tapón a nuestros vacíos profundos. Hay todavía un camino de conciencia, un camino donde podemos empezar
a escuchar lo que nos mueve adentro, sin proyectarnos hacia el externo, reconocer las dinámicas que crean nuestra realidad, crean nuestra vida, y a partir de esto liberarnos de todas las dinámicas inconscientes que después determinan infelicidad de nuestra existencia. Decía antes que, por ejemplo, la meditación es una de las herramientas más importantes en una sociedad que corre constantemente, donde hay un exceso de estímulos. Imagínate que en nuestra mente entran cada día, más o menos, según la ciencia, 72 gigabytes de informaciones en entrada y en salida. Esto es una cantidad impresionante y no tenemos una idea del impacto genético que tiene todo esto. Lo vamos a descubrir en 20, 30 años. Pero sí que lo que sabemos es que es necesario crear filtros de informaciones de calidad, sea en salida, sea en entrada. Y entonces en el libro explicamos cómo, por ejemplo, la meditación desinflama la mente, nos permite de aplicar un filtro de discernimiento mucho más profundo y eficaz. Y al final incide potentemente en todos los procesos de salud y de salud mental, salud física, de energía vital. Es otro medicamento muy importante, otra rutina, otra ritualidad fundamental que tenemos que injertar en nuestras vidas. Así como la Organización Mundial de la Salud y de la Sanidad sugiere, dice que hay 3 pilares del bienestar. El primero es el movimiento físico, el segundo es la correcta alimentación y la tercera es la práctica de la meditación. Y esto me lleva porque nos explicas en qué consiste la meditación y cómo se llega a este estado, porque tenemos como que mal ese concepto. Dices, es que deja, no pienses, es que no, o sea, varias cosas que nos dicen, ¿no? Pero, ¿en qué consiste la meditación y cómo se llega a este estado? Y una tercera pregunta más, que podría ser que en la neurociencia, ¿cómo estudian los mecanismos que activan la meditación en nuestro cuerpo? Es muy fascinante porque hemos tenido a partir de los años 70 algunos estudios sobre la meditación, pero solo en el 2011 el premio Nobel de la medicina, Elizabeth Blackburn, estudió el impacto genético de un grupo de meditantes después de 2 meses y medio de práctica. Entonces, no hace falta ser un monje, ¿eh? Son suficientes pocos minutos cada día, la constancia es la que nos premia. Bueno, al final de estos 3 meses, los practicantes de meditación tenían una producción de una enzima que se llama telomerasis, que repara los telómeros, del 30% más que una persona normal. Y entonces allí se abrió un canal de estudio neurocientífico muy importante, muy importante. Descubrieron que no solo la meditación reduce los procesos de envejecimiento, y es un fármaco natural, sino reduce los procesos de inflamación, actúa, es un estudio esto del Massachusetts General Hospital, apaga 1500 genes que son responsables de la inflamación celular, de la muerte celular, de la producción de radicales libres, de todos los procesos de inflamación. Además de esto, impacta sobre el tono del humor, nos ayuda en los estados depresivos, de ansiedad, de ataques de pánico. Más allá de todo esto, hay estudios fascinantes sobre las habilidades cognitivas y entonces sobre la memoria, la lucidez. O sea, la meditación es un fármaco fundamental, fundamental. Y se trata de comprender cómo hacerla, pero como tú decías antes, Susana, es muy importante comprender lo que no es meditar. Y meditar no es rezar, meditar no es pensar. Mi padre dice, me lo voy a meditar, eso significa que se lo va a pensar. No, esto no es meditación. Meditar tampoco es mindfulness. La mindfulness no es meditación, es un estado previo a la meditación, anterior a la meditación. Tampoco la visualización creativa. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen, cierra los ojos, que te guío a una meditación, siente los pajaritos, ves. Esto es una visualización creativa. Bien, la meditación es un estado, podemos definirlo así. Es un estado de conciencia, potentemente regenerativo, muy similar a aquellos de los niños muy pequeños recién nacidos que tienen el cerebro blanco, sin definiciones, juicios, nombres, procesos analíticos. O sea, es una mente que se regenera intensamente, pero hay la profunda conciencia de existir, la profunda conciencia de ser.
Este estado, y esto es una buena noticia, puede ser reproducido y vivido cada día, dándonos una calidad de vida decisamente superior. Esto me lleva al efecto que también produce la música en nuestro cuerpo, que también es un capítulo del cual tú platicas, y preguntar también cuál es la importancia de utilizar la gentileza en las palabras. Son dos preguntas muy bonitas. La primera es la música. Mira, han hecho un estudio, en el libro lo explicamos cómo seleccionar la música que puede sanarnos. Han hecho un estudio em, estudiando tres géneros musicales diferentes. Mozart, después Bach y los ABBA, o sea, música pop. Los tres efectivamente inciden sobre nuestro estrés. Entonces, sobre la producción de las hormonas que reducen, aumentan, inflaman el nivel de estrés. Pero solo la Sinfonía número 40 de Mozart impacta más profundamente sobre nuestro sistema cardiocirculatorio, sobre el corazón, el bienestar del corazón. Entonces, por ejemplo, mañana o esta tarde podemos empezar poniendo la Sinfonía número 40 de Mozart. La música es muy, muy importante en nuestra vida porque efectivamente tiene un impacto cerebral, un impacto neurobiológico regulador, que puede regular o al contrario, puede alterar los parámetros. En el libro explicamos y además sugerimos dos playlists, una yo y una Inmaculata de Vivo, que son nuestras canciones preferidas. Mira, te comparto algo que me impactó muchísimo. Cuando una madre cada tarde al hijo pequeño se crea un entorno ritual donde hablar al hijo pequeño, que no entiende tampoco las palabras, y le dice, mira, yo siempre estaré presente para ti, te amo profundamente, cuando voy a ser triste, estaré presente, cuando voy a ser feliz, estaré presente, tú eres una buena persona, eres una persona que tiene coraje. Bien, estas palabras repetidas cambian profundamente el cerebro. El niño va a crecer, son estudios muy fascinantes, va a crecer con un sistema inmunológico mejor, con comportamientos más virtuosos, con posibilidades de éxito y de liderazgo mejores en su vida. Las palabras cambian la materia. Y hay un cuento sufí, y en el libro lo comparto, que dice que cada palabra antes de salir de nuestra boca debería superar tres filtros. El primero es el filtro de la verdad. ¿Es verdadero lo que digo? Esto es muy importante, pero verdadero no significa que es según mi verdad, como yo vino las cosas, es que conlleva verdad. O sea, conlleva y crea una situación, mis palabras crean una situación de claridad, de amistad, de inclusión. Segundo, el filtro de la utilidad. Es útil lo que digo, que si no es útil es mejor callarme. Y ya solo con estos dos primeros filtros, el 99% de las veces deberíamos callarnos. Y el tercer, el último filtro es lo de la gentileza. Son gentiles mis palabras y simplemente poniendo atención a estas indicaciones muy sencillas, podemos enormemente mejorar la calidad de las relaciones y transformar nuestras palabras en palabras que cuidan, que curan y que sobre todo que son capaces de sanar. Qué lindas palabras, y me quedo con eso. Los invito a leer el libro. Es con cuentos que nos comparten, vivencias de, las investigaciones que han realizado. Em, es un libro en donde también a mí me dejó que es posible educar la mente para cambiar hacia tener una mejor ser gentiles, aprender a ser gentiles, vivir en armonía y la belleza. Y yo creo que si queremos vivir bien, vivir con plenitud y salud, pues, podemos seguir esto, la meditación, y hablamos un poquito acerca de la música y, bueno, es que en verdad tienen que leerlo. Muchas gracias, Daniel, y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que des tus redes sociales y decirnos dónde pueden encontrar el libro. En la web, mi web principal es daniellumera.com y allí podéis encontrar todas las informaciones de las actividades internacionales, del movimiento internacional de la gentileza,
En Italia, por ejemplo, hay ayuntamientos que se han convertido en ayuntamientos gentiles, nació un movimiento internacional que ahora está justo llegando a México, en América Latina, y entonces, y tenemos muchos proyectos sociales. Y en la web, sea en la web del International Kindness Movement, sea en la web personal daniellumera.com, podéis encontrar todas las informaciones. Muchas gracias nuevamente, Daniel. Amigos, no dejen pasar la oportunidad de leerlo y esperen una muy pronta entrevista y no olviden suscribirse.